quiere tener un milagro. ¿Cuántos vinieron aquí por un milagro? Hoy se nos ha olvidado eso. ¿Cuántos vinieron? Yo necesito un milagro. Tú necesitas un milagro en tu vida. Lo único que puede hacer la diferencia es un milagro de Dios en tu vida. Vamos a ponernos de pie y para calentarnos más vamos a cantar este bello himno a la fe. Amén. La fe. Amén. El primer himno que dijimos. Amén. ¿Cuántos? Vamos a hacerlo, hermanos, pero ¿cuántos en verdad tienen fe aquí? Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. ¿Cuántos lo creen? Fe, la victoria es. ¿Crees? Si tú lo crees, cántalo. Alaba al Señor conmigo. Dice: soldados del Señor Jesús, pendones levantad, luchad valientes que la luz muy pronto acabará. Al enemigo combatid con gran celeridad. Por fe en Jesús al mundo vil podrás así ganar. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Al que venciere, Dios dará ropaje sin igual. Ustedes. Por la fe y la santidad al mundo vencerá. Todos. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. ¿Por qué no hacemos el último? Dice: su amor pendones de bondad. Jesús el Salvador y fervida oración, y me prepara el Salvador en gloria una mansión. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es. Fe, la victoria es del mundo vencedora. Gloria a Dios, qué bendición. Amén. Qué bendición. Así es, hermanos. Así como están de pie, para ya no hacerlos levantar una vez más. Así como están de pie, quiero que me acompañen a Juan 4:47. Juan 4:47 al 53. Y voy a regresar después a los demás textos bíblicos, hermano Hanso. Estamos haciendo aquí algo diferente para aprovechar el tiempo y también para que nos calentemos un poquito más. Thank you so much, Mrs. Elam, for being here this morning and for always praising our Lord with us. Amen. Yo voy a leer el 46. Bueno, el 47, perdón, y ustedes el 48 y así hasta el 53. ¿Están ahí? Allá en sus casas. ¿Están ahí? Bueno, estamos proyectando. Léanlo con nosotros porque la palabra de Dios, ¿cuántos creen que tiene vida? ¿Cuántos creen que está viva? Tiene poder y puede hacer y nos da vida. Dice así: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Nota que este hombre, un oficial, tenía un hijo en una condición grave, iba a morir. Usted es el 48. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Amén. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron, nuevas diciendo: tu hijo vive. El padre entonces entendió que aquella era la hora. Vamos a leerlo todos. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Nota, dice la Biblia, habla acerca de la fe. Qué bendición. Amén. La fe. Vamos a dar gracias a nuestro Dios y a poner este mensaje y esta palabra en oración. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, mi Dios, por la fe que nos das. Todos aquí tenemos fe. No hay nadie aquí que no tenga fe, porque la fe no viene de nosotros, la fe viene de ti y tú nos has dado la fe. Gracias por la fe. Ahora pedimos, mi Dios, que nuestra fe se reproduzca y pueda producir algo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en este estado, en nuestros países, en este país, mi Dios. La fe es la que nos mantiene en estos tiempos. Gracias, mi Dios, por aumentar nuestra fe en esta mañana. Habla una vez más a través de mí. Quita toda palabra que no tenga que decir y que podamos ser edificados en esta mañana. Cada uno, los que están aquí, los que están allá en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Antes de ir a la historia, quiero también contarles acerca de esto. Esto fue realidad, esto pasó, esto sucedió. Un hombre quien hacía hazañas y él lo pueden buscar se llama en la historia Charles Blondin. Hace muchos años ya este hombre francés caminó en la cuerda floja a través de las cataratas de Niágara. ¿Cuántos han ido a las cataratas? Entonces había una multitud en ese tiempo, como siempre se reúnen a contemplar las cataratas, y mientras él regresaba caminando ahí, no sé si tenía red o no tenía, pero hay unos así valientes, y entonces él regresó de un extremo al otro extremo de las cataratas y la multitud decía: bravo, bravo, bravo. Y él les dice, ¿cuántos creen que yo puedo regresar así como vine, que yo puedo regresar al otro lado, allá a Canadá? Estaba al lado de Estados Unidos. Y todos decían: nosotros creemos que lo puedes hacer, que lo puedes lograr. Y él una vez más comenzó a caminar y regresó al otro lado. Entonces a los de aquel lado le dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo regresar? Pero ahora voy a añadir algo. Ahora voy a añadir una carretilla. Y ellos dijeron: sí creemos. Todos dijeron: sí creemos. Y él toma la carretilla y comienza a caminar en la cuerda floja. Y llega al otro lado. Y al otro lado les hace la misma pregunta y les dice: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo regresar una vez más? Pero ahora, antes de que yo regrese. Y ellos decían: sí creemos. Pero él les dice: ahora, uno de ustedes, uno de la multitud, quiero que me acompañe, que se suba a la carretilla. Y ahí hubo un silencio completo. Todos creían cuando él estaba haciéndolo solo. Y todos decían que tenían fe que él podía llegar como no eran ellos. Pero cuando ya le toca a uno de estar ahí, entonces es cuando en verdad se requiere la fe. Y ahora vamos a la lectura que hemos acabado de leer. Este hombre, este oficial, se encontraba en una situación grave. Y este oficial decía: ya no hay esperanza, lo único que puede hacerlo es Dios, es Jesucristo. Y él fue a buscar desde lejos un oficial, no cualquiera, tenía autoridad este oficial, tenía un gran cargo en lo militar. Y él dijo: yo reconozco que el único que puede hacer algo con mi hijo, que se está muriendo allá en casa. Recordemos que en la historia y en la geografía, cuando ves que dice: vino pues Jesús en el 46, otra vez a Caná de Galilea.
donde había convertido el agua en vino y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Si te pones a ver en el mapa, son 15 millas de distancia, de un lugar a otro lugar. Había la distancia, pero no importó la distancia para este oficial. Él vino, él sabía que estaba lejos, caminando o en caballo. ¿Cómo se transportaba el Señor Jesucristo? Caminando. En un borriquillo, en un tiempo, cuando entró en la entrada triunfal a Jerusalén. Pero la mayoría de las veces caminando. 15 millas. ¿Cuántos aquí han caminado 2, 3 millas? Es algo tremendo, es lejos. 15 millas. Y este oficial viene con esta situación, se la presenta al Señor Jesucristo, reconociendo que Él era el único que podía hacer algo en la vida de su hijo. Se requería tener fe. Y este hombre no podemos decir que él había ido ya con doctores, especialistas que tenían la cura para él y no le habían ayudado. Él dijo, ya descarto toda fuerza humana que me puedan ayudar. El único que me puede ayudar es Jesucristo. Él descartó todo. Él vino con todo. Mira, dice, sabía, hermano, que cuando nosotros tenemos fe, arriesgamos algo. Dice un dicho por ahí, el que no arriesga, ¿qué dice? No gana. El que no arriesga no gana. Y en nuestra vida tenemos varios ejemplos de que nosotros, si no arriesgamos, no ganamos. Ejemplo, cuando nosotros conducimos aquí un carro, un auto, ¿qué pasa? Nos arriesgamos. ¿A qué? A tener un accidente. Otro ejemplo, cuando nosotros abordamos un avión, nos arriesgamos a que ese avión caiga de picada en el mar o en la tierra. Todo hay riesgo. Todo hay riesgo. En la vida cristiana Dios nos llama a tener riesgos también. Y este hombre arriesgó todo. La distancia, el prestigio. Que los demás ¿qué iban a decir de este hombre? Un oficial que tenía autoridad. Él estaba arriesgando todo, pero uno todo arriesga por sus hijos. ¿Cuántos aquí tenemos hijos? Vean lo que dice además la palabra de Dios. Ahora sí vamos a ir en orden, hermano. Disculpa que te tuve que hacer que regresaras, cambiaras y regresaras, pero gracias a Dios por los siervos de Dios. Amén. Hermano Hanso, Santiago 1, 6 al 7. Aquí nos dice bien claro que el que no tiene fe, pues de nada le vale, de nada nos vale. Pero dice el 6, ¿están ahí? Pero pida sin fe. Pero pida dudando. Pero pida a lo mejor se le concede. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada, y nos da una ilustración como el mar, como las olas, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo siempre que viajo para Clearwater, por el 60 o por el 275, siempre veo y observo las olas. Siempre me encanta observar las olas. Y cuando hay viento, cuando hay mucho viento, mucha brisa, las olas van para todas partes. Ya sabemos, todos sabemos. Y aquí ilustra, me encantan las ilustraciones que Dios nos hace para que podamos entender mejor. Él dice, el que duda es como la onda del mar, que va para donde el viento la lleva. Eso no es tener fe. Echada, dice, de una parte a otra. En el 7 nos dice, ¿qué dice? Léanlo conmigo. ¿Qué dice? No piense, pues, que tal haga, el que haga así, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda no recibe nada. No recibe nada. El que no cree no tendrá nada. El que no cree no tendrá nada.
Vamos a ver, número uno, lo que pasó en la vida de este hombre. Este hombre vino al Señor Jesucristo pidiendo con fe. Pida a Dios con fe. Yo he tenido que aprender a pedir a Dios con fe por las circunstancias. Me forzan a hacerlo con fe. Y hoy veremos en esta mañana fría, pero no tan fría para nosotros, porque gracias a Dios que Él nos provee todo y estoy tomando café en vez de agua en esta mañana. Qué rico, qué delicioso está el café. ¿Quién hizo el café? Gracias, hermana, por hacer el café tan rico. En esta tarde té. Pero usted, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos aquí saben lo que dice la palabra de Dios en Santiago? Pida con fe. Les voy a decir el significado en esta mañana de la palabra pedir en griego. ¿Saben cuál es la palabra pedir en griego? ¿Saben cuál es? Es como todos los chistes que dicen, ¿sabe qué? ¿Qué quiere decir calvo sin champú, en chino, sin champú y cosas así? No, todo eso. Ahora yo les hago la pregunta, pero bíblica. ¿Cuál es el significado de la palabra pedir en griego? Se los voy a decir en esta mañana. ¿Están listos? Se los voy a decir el significado de la palabra pedir en griego. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Pedir. Pedir. Eso es lo que quiere decir en griego. Si tú vas al griego y buscas la palabra, porque a veces que nosotros los predicadores nos encanta decir palabras difíciles de pronunciar, y sé cuál es la palabra griega, pero no la voy a decir en esta mañana, porque de nada nos valdría, porque muchos de nosotros no sabemos griego. ¿Alguien aquí habla griego? Español. Amén. Pareciera a veces que no. No, estoy bromeando. Pero la palabra pedir tiene un gran significado. Tiene el significado en griego continuo, un verbo continuo. Pide, pida. Es un verbo continuo. ¿Qué quiere decir un verbo continuo? Que constante, que siga pidiendo, sin cansarse, sin quitar el dedo del renglón, que siga pidiendo. Y Dios nos dice en esta mañana, sigue pidiendo, continúa pidiendo, sigue pidiendo. Mateo 7, ¿qué dice? Mateo 7:7, pedid, verbo continuo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, pide, sigue pidiendo con fe. Porque ¿cuántos de nosotros aquí hemos pedido a alguien algo y parece que esa persona no se escucha? ¿Cuántos les ha pasado eso? Levanten su mano. ¿Cuántos les ha pasado que le pides algo a alguien y en verdad no te escuchó? En verdad no nos escuchó. Porque pedimos y oye, necesito esto, y la persona sigue como si no le hubieran pedido y sigue normal, y uno le tiene que pedir otra vez. Oye, especialmente nosotros los padres les pedimos a los hijos que hagan algo y tenemos que seguirles pidiendo. Oye, ya arreglaste tu cuarto, ya aseaste tu cama, tu cuarto, y tenemos que estar pidiéndoles. ¿Cuántos se identifican conmigo? Amén, pero de algún amén fuerte. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos les han pedido, o cuántos de ustedes esposos les piden a su esposa algo, que haga algo? Y ella dice sí, y se lo tiene que pedir otra vez. O viceversa. Amén. Gracias, hermano. Amén. O viceversa. ¿Cuántas damas aquí están y le han pedido algo a su esposo? Arregla ya esa luz que te he estado diciendo por 3 meses. Y el esposo es electricista. No, usted no, hermano. Usted no, hermano Gilberto. Y no lo arregla. O es plomero. Y le hace falta algo ahí a la casa y no lo arregla. O es carpintero. O es en construcción, trabaja con el drywall o el carro.
Es mecánico. ¿Alguien es mecánico aquí? Ningún mecánico. O el mecánico hace todos los demás trabajos, pero menos en su carro. Así es. Y le pides, y les pides, y le sigues pidiendo, y le sigues pidiendo. Hay que seguirle pidiendo porque un día lo va a hacer. Un día que cuando tú no le pidas, lo va a hacer. Pero no te canses de estar pidiendo, porque un día lo va a hacer. Pero pide. De la misma manera a Dios. No es que Dios sea sordo, es que Dios quiere ver que nosotros estamos dependiendo de Él. ¿Saben qué práctica yo hago cuando mis hijas me piden algo? Hay veces no se lo doy siempre a el primer pedido. Tienen que hacerme varios pedidos para enseñarles algo, que tienen que ser constantes, que tienen que seguir pidiendo. Y hay veces que antes de que esté ya, cuando me van a pedir, ya estoy, y ya sé lo que, mientras van creciendo, van pidiendo y va aumentando el dinero. Y entonces ya sé, y cuando me pide la menor ya algo, ya, ahora no, aquí está. Sí, ya no acabo de terminar cuando ya está ahí. Para que ella aprenda que tiene un padre que puede darle. Y así tenemos un padre que nos puede dar. Nosotros, hermanos, somos hijos del Rey y Él tiene todo. Y si le pedimos, Él dice que nos va a dar. Pero ahora cambiemos la moneda. ¿A cuántos de nosotros nos han pedido algo y nosotros nos hacemos como que no oímos? Es como aquel sacerdote con su monaguillo que le decía, sacerdote, le decía, porque dice la Biblia que no hay que llamarle padre a nadie, porque el único padre es nuestro Dios. Pero ellos en lo religioso le dicen padre. Le dice el monaguillo al padre: padre, me han estado diciendo los feligreses de que esto está pasando en la iglesia. Y él dice: ¿cómo, hijo? Sí, que eso está pasando en la iglesia. No te oigo, hijo. Dice, pero ahora, le dice el sacerdote al monaguillo: ahora, hijo, también me he dado cuenta que las ofrendas les ha faltado. A las ofrendas les ha faltado. Y tú y el otro monaguillo son los únicos que cuentan la ofrenda. ¿Cómo le llaman ellos? Las limosnas. Las limosnas. Las limosnas han estado faltando. Y le dice: a ver, padre, venga, voy para acá, sacerdote, porque acá no se oye. No se oye nada. Y dice: tienes razón, hijo, no se oye nada. Sí lo agarraron. Y así somos algunos de nosotros. Se nos pide algo y es como que no oímos, nos hacemos sordos. No oímos. Nos piden, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación que nos piden algo, o tú pides algo? Estás en la farmacia, en el supermercado, y pides algo y las personas como que no te oyen y tú tienes que seguir pidiéndoles. En la farmacia. ¿O cuántos nos hemos encontrado que hemos estado distraídos y nos hemos perdido? Estamos buscando una dirección y hemos pedido dirección, hemos pedido guía. ¿Por dónde va? ¿Cuántos? Antes, yo me recuerdo de los tiempos pasados. Un día vino una hermana hace como 20 años. No estamos aquí, yo vivía en Texas. Y hace años me dice una hermana muy querida, se estaba despidiendo ya de nosotros, de nuestra iglesia, muy querida. Y me dice, allí yo estaba asistiendo al pastor también, me dice: quiero que usted y el pastor puedan venir a visitarme algún día. Yo me voy a regresar a mi país y quiero que vayan y me visiten. Le digo: ok, muy bien, hermana, pues anóteme la dirección. Me anotan la dirección y todo, su número de teléfono, toda la información. El teléfono ya lo tenía, pero una vez más, y ya me da la dirección y todo. Y me dice: pero le voy a decir cómo llegar. Y dice: ¿cómo? Usted ve, cuando llegue a ese lugar, ahí va a estar una tienda, un supermercado. Y allí, yo no me quería estar respetando. Y allí están 2 árboles, 2 palos muy altos. Así daban las direcciones antes. Y después de esos palos que están ahí, va a ir ahí con la casa que está amarilla. ¿Y qué tal si ya la pintaron? Yo dije, pero yo la dejaba que ella siguiera hablando.
Y me dice, y todo eso, y me da santo y seña. Dije, muy bien, pero con todo respeto, muy bien, hermana, gracias. Sí, me encantaría tenerlos, que nos fueran a visitar y fueran con nosotros. Pues no encontramos la dirección, porque habían pintado la casa, los palos los habían cortado. Pero ¿cuántas veces nos perdemos o damos direcciones mal? ¿Por qué? Porque nosotros estamos dependiendo de esa persona que nos dé dirección. Si es de que muchos de nosotros estamos distraídos, otros no queremos ayuda, otros no queremos la ayuda que otros quieren darnos. Pero podemos nosotros hacer varias cosas cuando nos encontramos en circunstancias, en situaciones, en problemas. ¿Cuántos aquí tienen una tribulación, están pasando por una prueba? ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos pasando por una tribulación, una prueba? Muchos corremos al amigo, muchos corremos a mamá, a papá, a hermano en la sangre. Es bueno tener estas amistades, es bueno contar con estas personas que están a nuestro lado, con nuestros seres queridos. Es bueno que nos den consejo, es bueno ir a ellos, son una bendición. No me lo tomen a mal, pero en vez de eso, ¿por qué no venimos a Dios y doblamos rodilla? Amén. Porque nos frustramos, nos sentimos derrotados, destrozados, desanimados, desilusionados, y todo esto. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal, pedimos mal, o vamos con la persona equivocada. Este hombre estaba desesperado. Este hombre vino a la fuente correcta, vino al que sabía que podía hacer algo grande en su vida y en la vida de su hijo. Cuando los médicos ya no le dieron esperanza, este oficial dijo, el único que tiene esperanza, yo he escuchado de él, que convirtió, dice, el agua en vino. Él dice, yo he escuchado de que él es el único que ha podido hacer eso. Y a los borrachos les encanta este versículo. No, el Señor Jesucristo convirtió el primer milagro que hizo. ¿Cuál fue? Ya se los dije la respuesta. ¿Cuál fue el primer milagro? Entonces por eso, salud. Lo interpretamos mal. Pero ¿qué vino? El Señor Jesucristo no se va a contradecir. Dice que el vino es alborotador y la sidra escarnecedora. Y el que tome de ella, ¿qué dice? Es Proverbios. Y dice que no mires al vino cuando está en su esplendor, porque como una serpiente morderá. Tener cuidado. Pero él dijo, yo sé, sin salirme, ese no es el tema en esta mañana. Yo sé que Él hace milagros y voy a ir a Él. Y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, sabemos que Él es el único que puede hacer milagros. ¿Cuántos de ustedes? Yo he venido a veces a la casa de Dios esperando un milagro de Dios, pero hoy en día ya ni la gente viene con esa actitud. Ya vienes por venir, o no vienen porque no esperan un milagro. Pero aquí en su servidor, muy humildemente, he venido a la casa de Dios esperando mi milagro. Y eso lo debemos hacer cada día. No, pastor, pero yo tengo todo resuelto. No, siempre habrá algo. ¿Vienes esperando un milagro? Si vienes esperando un milagro, Dios lo puede hacer. Él vino esperando un milagro. Vino pidiendo con fe. Y lo que pide uno con fe, Dios lo responde. Amén. Dios puede hacer algo grande. No importó la distancia, no importó la condición que se encontraba, en gravedad, no importó nada. Y esta semana antepasada, estaba aquí el sábado antepasado, estábamos en el servicio de oración y lo despedimos. Tuvimos un servicio de oración muy, muy glorioso, gracias a Dios, muy edificante el sábado antepasado. Y después estábamos pasando a la cafetería. Y después de ahí recibí que mi hija me había hecho 11 llamadas
y yo no los había visto porque cuando vengo aquí, lo único que vengo y lo tengo es para que pueda ver las peticiones. ¿Sí pueden ver? Estoy en el servicio también, allá y aquí, para ver algunas peticiones, para ver cuántos están ahí. No por eso, no por nada, pero para que vean que se están alimentando de la palabra de Dios y puedan escuchar la palabra de Dios. Si me ven que estoy algún día allí, es por eso. Estoy ministrando a través del teléfono también. Ahora no puedo escribir algo, necesito y estoy orando que alguien se encargue de ese ministerio, que a pesar del video, del audio y todo, alguien más necesita estar, y yo estoy orando para eso, porque todo tiene que hacerse con orden. De hecho, sea de paso, si vamos a hacer algo, tenemos que contar siempre con Dios y con su servidor. Cualquier cosa es como Dios bendice. ¿Ah? Si queremos la bendición de Dios, cualquier cosa, mínima cosa. Entonces, digo, ¿qué pasa? Bueno, mamá se sentía muy mal, ella sufre de depresión alta, estaba vomitando, y tú sabes que ahora cuando te dicen cualquier síntoma, piensa uno que es el virus. Ella tiene casi 80 años ya y ha estado con nosotros, y nuestra oración es que no se enferme. Entonces me dicen, está muy enferma, ¿qué podemos hacer? Estamos asustadas. Le dije, no se preocupen, ya vamos para allá. Les dije a los hermanos, se encargan ahí de seguir haciendo la visita, pero antes de eso oramos con fe. El hermano que oramos con fe. Cuando yo llegué a casa, ella estaba tranquila, estaba como si así tenía síntomas y algo, pero la alta presión produce vómitos, náuseas, y había vomitado no una vez, sino 4 veces. Pero no, gracias a Dios no era nada del virus, y ese testimonio es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pedimos con fe, Dios nos escucha, y ella está sana para honra y gloria del Señor, y está bien. Gracias por sus oraciones, porque pedimos con fe, y las oraciones con fe, Dios obra en gran manera. Y mientras yo estaba estudiando esto, me pregunté, ¿qué es lo que creo que Dios puede hacer? ¿Qué es lo que creo que Dios puede hacer? Eso mismo nos pregunta Dios en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Qué crees que puedo hacer en tu vida? ¿Qué crees que puedo hacer en tu vida? ¿Qué crees que puedo hacer en tu vida? Ten fe para que tu milagro pueda realizarse. Tu milagro está a punto de venir. Ayer también, mientras visitaba al hermano Manuel, que está allá por Lutz, después de las 54, se puede visitar para algunas personas que puedan ir a visitar y que gusten ir a visitar, con mucho cuidado y todo. Cuidado, ya está fuera de peligro, gracias a Dios. Todavía está un poco delicado, pero me impresionó algo, que hasta al tiempo de registrarnos ahí, con todas las higienes, piden la identificación y todo para entrar, encontré frente a mí un cuadro que decía, y que me llamó la atención, decía algo así en inglés: Something wonderful is about to happen in your life. Y dije, Señor, gracias, porque lo recibo, porque he estado pasando por muchas aflicciones en estos tiempos. En español quiere decir algo maravilloso está a punto de suceder en tu vida. Y yo dije, yo lo creo. Algo maravilloso está a punto de suceder en tu vida. Y dije, gracias Dios, porque hasta tú usas lo más mínimo para hablarnos. Y claro, por supuesto, número 1, tu palabra. Gracias por hablarme. Entonces nosotros recibimos conforme a nuestra fe. Y vamos a experimentar. ¿Sabes por qué no experimentamos cosas grandes en nuestras vidas? Porque no esperamos cosas grandes en nuestras vidas. Dijo un predicador de antaño, hace como 60 años: si tú nunca pides a Dios cosas grandes, pues nunca recibirás cosas grandes. A Dios hay que pedirle cosas grandes, porque tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso,
que puede hacerlo si lo creemos. ¿Por qué yo no recibo, pastor? Porque no crees. Cosas grandes que pueden suceder. Yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Todos podemos. Si podemos creer. Hay un himno que se llama Si puedes creer, todo, el que puede creer todo le es posible. Sacado de un texto del Evangelio de Marcos. Al que cree, todo le es posible. Pero no estamos recibiendo porque no estamos creyendo. Fe es recibir antes de recibirlo. Voy a decirlo una vez más. Fe es recibirlo antes de recibirlo. Es decir, gracias Señor porque ya lo tengo. Es verlo realizado como si ya fuera. Como si ya fuera. Eso es fe. Y Cristo vio la fe de este hombre. Acompáñame a Mateo 8:10. Qué bendición. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 8:10. Mateo 8:10. Dice así la palabra de Dios. Al oírlo Jesús, es la misma historia, el mismo testimonio. Se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre, algo que Dios se maravilló, y algo que Dios se maravilla es cuando ve la fe. ¿Sabías que Dios ve la fe? Dios ve nuestra fe. Dios ve tu fe. Dios ve mi fe. Él ve la fe en nosotros y Él se maravilló. Hay algo que le maravilla a Cristo Jesús en nosotros, ver la fe que tenemos. Si quieres maravillar y decir ¿qué es maravilla? Que Él se sorprendió y dijo: wow, no he hallado tanta fe en Israel. En el pueblo de Dios no he hallado tanta fe. Posiblemente porque este no era judío. Pero dijo: ni en fe ni los judíos tienen tanta fe como tiene este hombre gentil. Y él se maravilló. ¿Sabe, hermano? Si quieres maravillar a Cristo, hay que tener fe. Hay que tener fe porque Él ve nuestra fe. Él ahora mismo está midiendo nuestra fe. Yo no puedo ver tu fe, ni tú puedes ver la mía. Al único que podemos ver es cuando obramos. Porque la fe sin obras es muerta. Pero no vamos a sacarlo fuera de este, ni vamos a irnos a otro tema. Pero Dios es el que en realidad conoce nuestra fe. ¿Cuánta fe? Ahí Él está, cada vez que nos acercamos a Él, Él está midiendo nuestra fe. Él conoce, Él sabe cuánta fe tenemos. Y Él nos la da. Oh, pastor, pero yo tengo así, porque la mayoría de nosotros decimos: no, si yo tuviera fe. Sí tienes fe. Solo hay que ponerla al uso. Sí tenemos fe. Tenemos fe porque Dios nos la da. ¿Cuánta fe tengo? Puedes hacerte esta pregunta en esta mañana. ¿Cuánta fe tengo? Gloria a Dios. Entonces Dios permite las enfermedades, las pruebas, para que produzcamos fe. ¿Dónde lo dice, pastor? Santiago 1. Santiago 1. Santiago capítulo 1. Gloria a Dios, hermana Ada. Y sabemos que usted tiene mucha fe. Gloria a Dios, amén. Que así fuéramos la mayoría de nosotros. Dios se agradaría, Dios se maravillaría. Una hermana de fe aquí, tremenda. Y otros que estamos aquí, amén. Gloria a Dios. Dice Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, léanlo con su servidor, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Para qué Dios permite las circunstancias en nuestra vida,
los problemas que ocurran, que vengan a nuestra vida, para que nosotros desarrollemos la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Para eso Dios las permite. Es como todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes aquí han ido a una joyería? No como mi compadre de allá de donde yo vengo, que decía sí, joyos, y a los hoyos le llamaba hoyos, ¿no? Pero no de esos joyos, sino joyas, joyería. Y vemos y nos paramos en la joyería y todo es deslumbrante. El oro, la plata, los diamantes y todo brillante. Los brillantes, no se diga las damas. ¿Cuántas damas tenemos aquí? ¿Cuántas hermanas tenemos aquí? Les encantan los diamantes. ¿A quién no? Son perlas preciosas, las perlas preciosas. Y todo vemos, pero no vemos algo que pasamos por desapercibido. No vemos el proceso que se tuvo que llevar para poder llevar esa joya, para poder desarrollar eso. No vemos por lo que tuvieron que pasar cada y una de esas joyas deslumbrantes. Tuvieron que pasar por la gran prueba de fuego. Tuvieron que pasar para hacer ese proceso, para ser refinadas, para sacarles brillo, para que brillen. Y así nosotros un día, ahora estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por enfermedades, por diversas pruebas, como dice Dios a través de Santiago. Pero un día, si tenemos fe, seremos transformados en lo que Dios quiere ver en nosotros. Un día, ahora no se pueden ver muy bien los resultados, pero un día veremos resultados eternos, resultados gloriosos. Seremos transformados de gloria en gloria. Porque hay una gran diferencia entre creer que lo que Dios puede hacer en otras personas, como que en la ilustración que iniciamos en esta mañana. Todos creían del lado de Canadá, del lado de Estados Unidos, en las cascadas del Niágara, que sí creían que Él lo podía hacer, que tenía la capacidad. Pero cuando le tocaba a las circunstancias, llamó a alguien de la audiencia, en verdad si tenía fe para acompañarlo y subirse, montarse en esa carretilla y llevarlo al otro lado. Ahí decimos, oh sí, no, yo tengo fe. Viene alguien más y dice, no, viene alguien más con nosotros y nos cuenta la situación, la enfermedad, la circunstancia, el problema. ¿Y qué le decimos? Ten fe en Dios. Y qué buen consejo. Es fácil decirlo para nosotros. Ten fe. Pero cuando tú estás en esa situación, y qué bendición, hermano Camilo dijo el otro día, Dios lo dijo a través de él. Hay que ponernos en verdad en la situación de esa persona, como si yo estuviera en esa situación. Cuando viene alguien enfermo a ti y dice, yo estoy en una enfermedad que ya los médicos no me han dado esperanza, yo me tengo que poner en esa circunstancia como si yo estuviera enfermo, en esa situación. Hay que ponernos en los zapatos de ellos, porque es fácil decir, ten fe en Dios. Ten fe. Oh, no, otros dicen, yo tengo, pero usted no sabe, me ofende con decirme ese. ¿No sabe usted que yo tengo mucha fe? Ten fe en Dios, que Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Ahora lo decimos, pero ¿lo crees en verdad? Ten fe. Ten fe que Dios nos va a sacar de esta. Tengamos fe que Dios nos va a sacar de esta, como nos ha sacado de otras. Dios nos va a sacar. Pero cuando nos toca a nosotros tenemos que dejar que Dios produzca esa fe. Amén. Dios quiere, hermanos, producir en cada uno de nosotros, sus hijos, la fe que Él quiere que desarrollemos. Así como lo hizo en otros tiempos. Nos emocionamos cuando leemos de estos testimonios. Ahí leemos de este hombre, de este oficial que tuvo fe. Y mira qué bendición, me estoy adelantando. Pedimos con fe, Dios puede hacer la obra en nuestra vida en el día de hoy. Este padre, quiero que note, no solamente pidió con fe, este padre caminó en el camino de regreso a casa. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Ya no podían llegar por la distancia. Regresa conmigo, regresamos al texto que leímos en esta mañana, Juan 4,
4:49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Había una gran distancia, porque a veces leemos la Biblia y pensamos que él estaba allí a pasos, que él estaba a la vuelta de la esquina. No, estaba lejos, a 15 millas de distancia. Y él le ruega, el oficial le pide con fe, le ruega, le dice: desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo, ¿qué dice? Vive. Y el hombre creyó. Y el hombre creyó. Él fue confiado. Cada paso que iba dando a su casa, él no iba dudando, porque si no, no hubiera Dios obrado. Él confió en las palabras que Dios le dijo. Él me dijo: ten fe, tu hijo vive. Cada paso que él iba, yo me imagino a este hombre caminando allá hasta su casa. Oh, yo sé que mi hijo vive. Oh, yo sé que él vive. Oh, yo sé que él está viendo, lo voy a encontrar mejor. Yo sé que lo voy a encontrar mejor. Y cuando viene y va llegando a la aldea, salen sus siervos, salen algunos militares también, y le dicen: oficial, la primera cosa que le dicen: oficial, tu hijo vive. Dice: oh, gracias, Señor, porque yo sabía. Yo sabía. Ve conmigo, mira, esto mismo hace referencia en Primera de Reyes 7:23. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Qué bendición es poder ver la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios. ¿Se recuerdan de este otro testimonio, de esta otra historia? Primera de Reyes 7:23. Ve lo que dice. Primera de Reyes 7:23. Dice: y puso, ¿qué dice? Están ahí. 7:23. Hizo fundir, ¿qué dice? Así en un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura de 5 codos. ¿Y qué dice? Ok, no, ese no es el versículo, lo noté mal. Ese no es. Vamos a ver Segunda de Reyes 7:23, que a veces anoto uno en vez de dos o dos en vez de uno. No hay. Amén. Bueno, se los debo para la próxima. La referencia que quería hacer, que no lo noté bien, es cuando Elías se recuesta sobre el hijo de esta señora y se recuesta. ¿Y qué dice, hermano? ¿Qué lo hace? Lo trae vivo una vez más, lo revive. ¿Por qué? Porque creyó en que Dios podía hacerlo. El punto es que Dios quería hacerlo, amén. Y Dios lo hizo. Tu hijo vive, nota esa palabra que le dice: tu hijo vive. Y lo mismo pasó con este hijo. ¿Se acuerdan que había perdido esta mujer que usaba Eliseo siempre que iba ahí? ¿Y qué pasó? Un día murió el hijo de ella y vino el profeta de Dios. ¿Y qué pasa? Lo trae a vida y le dice: mira, tu hijo, recibe a tu hijo vive. ¿Cómo se puso esa madre? ¿Cómo se puso este padre de gozoso al ver que su hijo vivía? Al ver que su hijo vivía. Me nota la palabra y regresamos. Lo voy a traer para después. Si lo encuentra, me deja saber. A Mateo 4:49, le dice: ve, tu hijo vive. En el 51 una vez más le dice: ¿qué le dijo los siervos cuando lo recibieron? Tu hijo vive. ¿Y qué dice una vez más? Se repite 3 veces en el mismo capítulo de Mateo. ¿Están ahí conmigo, hermano? Mateo 5:53. ¿Qué más dice? El padre entonces entendió aquella hora, aquella era la hora en que Jesús le había dicho, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. 17:23, gracias, hermano, con razón. 17:23, me faltaba un 1. 17:23, lo pueden ver ahí después. Pero 3 veces en Mateo 4 encontramos la palabra: tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive.
Oh, hermanos, qué bendición. Y ahora tú y yo sabemos y conocemos, aplicándolo a nuestra vida, cada uno de nosotros, que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Y yo tengo la fe que Él vive. Él está vivo porque está viviendo en nuestro corazón si le hemos recibido como nuestro Salvador. Cristo vive, no es un Cristo, por eso no lo tenemos en la cruz crucificado los creyentes como otros, porque Él se bajó, descendió de esa cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos y Él vive para siempre. Está no solamente en la cuenta, en los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, están en cada uno de ellos, pero también está en otros libros. Cristo vive, y esa es la fe que a nosotros nos da el fundamento. Esa es la fe que nos hace distinguir de otras religiones, porque Buda murió, pero Buda no resucitó. Mahoma y todos ellos han muerto y no han resucitado, pero Cristo murió una vez para resucitar para siempre, y Él está vivo. Él está vivo, yo lo creo. Yo creo que el Hijo de Dios vive, y no solamente vive, sino que vive en aquel que le ha recibido. Por eso dice la palabra de Dios: tu Hijo vive. Tu Hijo vive. Cristo vive, y vive en cada corazón que le ha recibido. Él vive, y es por eso que nosotros tenemos ese fundamento. Alguien me dijo hace poco: pastor, ¿cuál es la diferencia del cristianismo de otras religiones? Fácil, la Biblia dice que Cristo murió y resucitó al tercer día. Estoy hablando de otras religiones que no creen en Cristo, que no profesan en Cristo, que Él vive, que Él vino, murió, dio su vida y resucitó al tercer día, y está vivo. Eso es lo que nos diferencia de otras religiones. No somos religión, tenemos una relación con Cristo Jesús. Oh, es como está nuestra fe en esta mañana. Es que como está nuestra relación con Él, vamos a tener esa fe. Como está nuestra relación con la palabra, vamos a tener esa fe. ¿Qué nos da la fe? La palabra. Él creyó, este hombre vino creyendo. Todas las acciones que hizo este hombre, él pidió con fe, creyó con fe, y que confió que su hijo vivía. Lo vio. Él en el camino veía a su hijo ya levantado. Por eso cuando vino, no se sorprendió tanto el hombre cuando vinieron y le dijeron: tu hijo vive, porque él ya lo había visto, lo había creído en su corazón. Y eso es fe. Eso es fe. Recibir lo que se espera. ¿Qué es la fe? Alguien me pregunta aquí para cerrar ya. Es la certeza de lo que se espera. Dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve con nuestros ojos físicos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso es la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es estar seguro, segura de lo que creemos, lo esperamos. Es estar más que seguros, es estar convencidos que aunque no lo estamos viendo físicamente, lo vemos ya hecho con ojos de fe. En otras palabras, si me dijera ¿qué es la fe? Es seguridad. Seguridad en Dios de lo que esperamos. Estar convencidos, seguros de lo que se espera. Que la palabra esperar viene de la palabra esperanza. Amén. Debemos tener esperanza en nuestro Dios de lo que estamos esperando. Primero oramos con fe, confiamos con fe, caminamos con fe, y después esperamos recibirlo, para recibirlo. No podemos primero recibir sin creer. Eso no es fe. La fe es estar completamente convencido que estamos recibiendo lo que hemos pedido ya. Aunque no se vea, lo vemos por la fe que Dios nos da. Todos podemos aquí o allá en casa, los que están en casa, creer en algo, escucha, que estamos viendo. Todos aquí, si yo les digo, ¿creen que
¿Creen que tengo este vaso y que este vaso está sosteniendo el líquido que está aquí calientito y que yo estoy disfrutando en esta mañana? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo están viendo? Lo están viendo. Eso no es fe, porque lo estamos viendo. Fe es no ver, pero físico, pero verlo espiritualmente. ¿O cómo yo hago eso? Dios nos lo da. Él nos pide que pidamos con fe, pidiendo con fe. Y qué bendición que cuando pedimos con fe, Él nos la da. Él nos la da y Él hace lo imposible posible. Amén. Él lo que no podemos ver, Él lo ha hecho ya realidad. Eso es fe. Podemos confiar en esta mañana que Dios está haciendo, Dios está obrando en nuestra vida, en nuestra situación. Creamos en Él. Resultado, y concluyo y cierro. Dice el versículo 54 de Mateo 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Pero antes de eso dice que creyó. Era una gran señal y por eso está grabado en la palabra de Dios. ¿Cuál señal fue la primera? Estamos revisando. El primer milagro fue convertir el agua en vino. El segundo, aquí en esta fue, levantó de la muerte. Otros teólogos dicen que ese hijo ya había muerto en realidad mientras este hombre, mientras este hombre fue a buscar respuesta del hijo, ya no esperó más, estaba grave, murió. Pero él creyó en la palabra. Dice, solamente di la palabra y mi siervo, dice Mateo, vivirá. Y en Juan dice, yo sé que él puede hacerlo. Y lo resucitó cuando él vino. Dios puede, las cosas que vemos que están muertas puede ser bueno, pero eso no se aplica a mí. Puede haber cosas en tu vida que las ves muertas. Dios las puede levantar. Dios tiene ese poder para hacerlo. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creemos? Dios puede levantar cualquier cosa. Cualquier cosa en nuestra vida lo puede hacer. Él tiene el poder. Y dice, y creyó él ya había creído. Pero ¿qué quiere decir? Me acompañan a Juan 5:53, parte B, el final, donde después de dice, tu hijo vive. Si tienen la Biblia que yo tengo, que las palabras del Señor Jesucristo están en rojitas, en rojo. ¿Lo tienen algunos? ¿Cuántos lo tienen? Otros no, qué bendición. Dice, tu hijo vive. Y después, ¿qué dice? Y cerramos. Y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Pero pastor, ¿no que ya había creído? ¿No que ya había creído? Aquí está hablando de que él sí tenía fe, había tenido. Pero ahora, cuando vio todo esto, él dice, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Yo creo que Él es mi Salvador. Yo deposito toda mi confianza, porque si Él pudo hacer y levantar a mi hijo de la muerte, puede levantarme un día de la muerte física también, resucitarme para la eternidad. Yo creo en Él. Yo creo en Él. Y dice la Biblia que no solamente este oficial, este hombre con autoridad creyó en Jesucristo, creyó que podía liberar, pero dice toda su casa, toda su familia. En ese entonces ya estaban ahí listos para el funeral, porque así es la gente. En tiempos pasados en nuestros países moría hoy, y si era posible, si moría por la mañana, ya por la noche lo estaban sepultando. Ya estaba toda la gente que estaba ahí, especialmente los familiares más cercanos, creyeron en Jesucristo como su Salvador. Estamos creyendo. Para que tener fe, ¿cómo yo puedo hacer fe? Primeramente tenemos que creer en Jesucristo, que Él vino, dio todo, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, y Él murió, pagó por nuestros pecados, los pecados que yo merecía llevar, toda mi condenación, Él la pagó en la cruz del Calvario, para que nosotros no tengamos que pagar, que sufrir. Y Él en esta mañana te dice, cree en mí, como el único que puede salvarte. Porque dice la Biblia, cierro con esto y les invito a que nos pongamos de pie, porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo.
Porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con el corazón dice, se cree. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Hemos creído. Vamos a estar en oración.